365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. Marzo, promesa 64, cuando el amor vale más. El libro de Marcos, en el capítulo 12, verso 33, dice: además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. La Biblia, el mensaje de este mismo capítulo de Marcos 12, verso 33, dice: Dios es uno y no hay otro. Amarlo con toda la pasión e inteligencia y fuerza, y amar a los demás como te amas a ti mismo, es mejor que todas las ofrendas y los sacrificios juntos. Este momento ocurre en Jerusalén, en los últimos días antes de la crucifixión de Jesús. Los líderes religiosos están intentando ponerlo a prueba y lo hacen con preguntas difíciles. Uno de los maestros de la ley le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde citando dos textos del Antiguo Testamento. Primero, Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que dice: ama a Dios y hazlo con todo tu ser. Y luego, Levítico capítulo 19, verso 18, que nos dice: ama al prójimo. Jesús une ambos textos y revela algo profundo. Toda la vida espiritual se resume en amor. El amor más que en rituales, el amor más que sacrificios, el amor más que una religión, el amor más que las ofrendas, más que cualquier otra cosa, el amor. El cristianismo no es principalmente un sistema de reglas, sino una relación de amor con Dios que transforma la manera en que tratamos a los demás. ¿Y qué nos toca a nosotros? Amar a Dios y hacerlo con todo. En la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, que es la que nosotros leemos en este podcast, dice que debemos amar a Dios, y aquí aparecen 4 dimensiones del amor. Primero, con el corazón, luego con el entendimiento, luego con las fuerzas y luego con la vida. Y en la Biblia el mensaje lo traduce de una forma aún más hermosa. Dice que debemos amar y hacerlo con pasión, hacerlo con inteligencia y con fuerza. Eso significa que Dios no quiere solamente una parte de nosotros, no. Él no quiere una emoción de nosotros, tampoco. Él no quiere un pensamiento nada más, no. Él no quiere una obediencia externa. Él quiere todo tu ser alineados hacia Él, conectados con Él. El problema de muchos creyentes no es que no amen a Dios, porque si yo les pregunto a ustedes el día de hoy si aman a Dios, muchos me van a decir: pero por supuesto, esa pregunta ni se pregunta, eso es obvio. Pero muchos de nosotros lo amamos parcialmente. Lo amamos solamente el día que vamos a la iglesia. Lo amamos, pero no lo amamos con nuestras decisiones. Decimos que lo amamos de la boca para afuera, pero nuestra conducta, nuestros comportamientos, nuestras palabras no demuestran lo que dicen nuestros hechos. Lo amamos con canciones, pero no lo amamos con nuestro carácter, no lo amamos con nuestra vida transformada. Y Jesús dice que el amor verdadero a Dios involucra el corazón, es decir, nuestras emociones y deseos. Luego debemos amarlo con nuestro entendimiento, es decir, nuestra mente y nuestras decisiones. Y por último, con nuestras fuerzas. Esto quiere decir nuestras acciones y nuestra energía. Amar a Dios significa que todo lo que somos apunta hacia Él. Amar a Dios y hacerlo con todo el corazón. El corazón en la Biblia habla de nuestros deseos, de nuestros afectos, de nuestras prioridades. Amar a Dios con el corazón significa que Él ocupa el primer lugar en lo que nosotros amamos. Y eso se ve cuando
buscamos a Dios en oración. ¿Qué es lo que haces primero en tu día? Eso es tu prioridad. Es cuando nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. Queremos hablar con Él, estar con Él, escuchar su voz. Él también habla en nuestras vidas. Cuando preferimos agradarlo a Él antes que agradar a las personas. Cuando amas a Dios de verdad, ya no lo buscas solo cuando tienes problemas, sino porque te gusta pasar tiempo con Él. Cuando uno ama, busca pasar tiempo con la otra persona. Amar a Dios y hacerlo con el corazón es desearlo más que cualquier otra cosa. Es entregarle un lugar en tu corazón, el primer lugar, entregarle tu trono y decirle, Señor, tú eres mi prioridad. Toma el control de mi corazón. Eso es amar a Dios y hacerlo con todo el corazón. Amar a Dios con tu entendimiento, eso tiene que ver con la mente, eso tiene que ver con las decisiones. Esto no es emocional, es pensar como Dios piensa, es hablar como Dios hablaría. Es siempre ponerte en los zapatos de Jesús y decir, esto que estoy haciendo, ¿lo haría Jesús? Amamos a Dios con nuestro entendimiento cuando estudiamos su palabra, cuando anhelamos encontrar una promesa en la Biblia, cuando dejamos que la Biblia corrija nuestra manera de pensar y de actuar, cuando tomamos decisiones basado en lo que Dios dice y no en lo que nuestra humana sabiduría dice. La batalla espiritual más grande siempre ocurre en la mente. Cuando la mente se alinea con Dios, la vida comienza a cambiar. Amar a Dios con la mente significa dejar que su verdad dirija nuestros pensamientos. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, aquí Jesús habla de nuestras acciones. Es amar a Dios con lo que hacemos cada día. Y eso se ve cuando nosotros servimos a otros, cuando obedecemos, aún cuando nos está costando, pero estamos obedeciendo. Cuando usamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra energía para honrarlo. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas significa usar nuestra vida para lo que a Dios le importa. Y aquí no te estoy hablando solo de palabras. Tu vida para Dios. Amar a Dios con todo significa que lo deseamos, que pensamos como Él, que vivimos para Él. Cuando las tres cosas se alinean, el amor deja de ser teoría y se convierte en vida. Imagina un matrimonio. Decir te amo no es suficiente. El amor real se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Con el corazón, en el afecto, con la mente, en las decisiones, con las acciones, con el cuidado, con la protección, con el sacrificio. Entonces, con Dios pasa igual. El amor verdadero no es solo cantar en la iglesia, no es levantar tus manos, sino vivir una vida orientada hacia Él. Y luego Jesús une el segundo mandamiento y lo menciona y dice, amar al prójimo como a uno mismo. Y aquí está el desafío, ¿verdad? Porque hay prójimos que no se dejan amar. Hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero tratan mal a las personas. Y Jesús rompe esta incoherencia. Él enseña que la manera en que nosotros tratamos a las personas revela la profundidad real de nuestra relación con Dios. Tú no me puedes decir que amas a Dios si tratas mal a las personas. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo vivir con resentimiento, vivir con falta de perdón, vivir con orgullo, con indiferencia. El amor a Dios se prueba en el amor al prójimo. Yo pienso que lo que hace Jesús en este momento es confrontar la religión vacía. La parte más fuerte de este versículo es cuando dice, esto es más importante, para mí vale más que todas las ofrendas y los sacrificios que tú quieras mostrar. Para los judíos, los sacrificios eran el centro de la religión, eran el sistema completo del templo. Y Jesús dice algo totalmente revolucionario. El amor vale más que todos los rituales juntos. Atrapen esa perla. La religión intenta impresionar a Dios. El amor simplemente camina con Dios. Tú puedes ir a la iglesia, leer la Biblia, cantar adoraciones y aún así no amar a las personas. Pero si tú amas verdaderamente a Dios, ese amor inevitablemente se derrama hacia otros. Imagínate un árbol. Las raíces son el amor a Dios. Las ramas
son el amor a las personas. Si las raíces son reales, las ramas aparecerán. Pero si alguien intenta pegar ramas falsas a un árbol sin raíces, tarde o temprano se van a caer. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Tú no puedes fabricar amor al prójimo sin primero amar profundamente a Dios. A veces las personas piensan que el amor solo existe cuando hay cercanía, cuando tú puedes ver, tocar o estar todos los días con alguien. Pero tú puedes amar a alguien que está lejos. De repente no lo ves todos los días, no puedes tocarlo, pero aún así lo amas profundamente, porque el amor verdadero no depende de la distancia, depende del pacto. Y eso es lo que nos hace pensar en el amor más grande que existe, el amor de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo no amo a Dios porque lo haya visto con mis ojos. Lo amo porque sé lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Lo amo porque en la cruz Él me entregó perdón, el perdón que necesitaba. El amor verdadero no depende de la proximidad, depende del compromiso. Por eso hoy quiero preguntarte algo. ¿Qué tipo de compromiso tienes tú con las personas que amas? Con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. Porque amar no es solo sentir, amar es permanecer. La Biblia dice que nada puede separar al que permanece en Él. Por eso, permanece en Cristo. Porque cuando tú permaneces en Él, aprendes a amar de una manera diferente. Un amor más profundo, más firme, más verdadero. Un amor que no depende de las circunstancias. Y ese amor es el que sostiene todos los demás amores de nuestra vida. Una vez un niño le preguntó a su papá, «Papá, ¿cómo sé si realmente amo a Dios?» El papá le respondió, «Es fácil. Mira cómo tratas a las personas cuando nadie te está mirando». El niño se quedó pensando, porque amar a Dios no se demuestra solo cuando oramos. No, se demuestra cuando perdonamos, se demuestra cuando ayudamos a otros, se demuestra cuando escuchamos, se demuestra cuando mostramos paciencia. El amor a Dios siempre se vuelve visible en la vida diaria. Y cuando el amor a Dios ocupa el centro de tu corazón, la vida se ordena. Las prioridades se alinean. Las decisiones se aclaran. Las relaciones sanan. Jesús revela que la vida espiritual verdadera no es complicada. Se resume en dos direcciones: amar a Dios y amar a las personas. ¿Y sabes qué? De ahí todo lo demás fluye. La religión se enfoca en rituales, en sacrificios, en actividades. Jesús se enfoca en relaciones. Amar a Dios con todo significa que nada en tu vida compite con Él. Cuando el amor a Dios es profundo, el amor al prójimo se vuelve inevitable. Y cada vez que tú dices amar a alguien, oras por esa persona. Yo creo que el mayor acto espiritual no es un sacrificio en el altar, no es una ofrenda, sino un corazón lleno de amor. Un corazón que ora por otra persona. Ora hoy conmigo y dile: Señor, hoy quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. No permitas que mi relación contigo se vuelva algo rutinario, algo monótono, algo frío, para nada. Enséñame a amarte con pasión. Enséñame a amarte con inteligencia, amarte con entrega total. Siéntate, Dios, en el trono de mi corazón y que ese amor transforme la manera en la que yo trato a las personas. Quita de mí todo orgullo, toda autosuficiencia, todo resentimiento, todo aquello que me haga pensar por algún momento que yo soy superior a alguien. Haz que mi vida refleje tu amor en cada palabra, en cada decisión, en cada relación. Que amar a Dios y amar a los demás sea el centro de todo lo que somos, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero contarles que el día de ayer tuve unos problemas técnicos para poder subir el episodio a la plataforma de Spotify. Finalmente logré hacerlo, gracias a Dios, pero no pude subirlo a la hora que siempre acostumbro, que es a la medianoche,
Por eso muchos de ustedes no lo encontraban. Así que si alguna vez ustedes no encuentran el episodio en la plataforma donde normalmente escuchan este podcast 365 con Dios, ya sea YouTube, Spotify o Apple Podcasts, les recomiendo revisar otra plataforma, porque a veces en una aparece primero que en otra. Y también pueden revisar mis historias o mis canales de difusión, porque ahí siempre les aviso todo lo que está pasando. De hecho, ayer les escribí por mi canal de difusión de Instagram que se llama Promesas en 365 y también por el canal de WhatsApp contándoles que la plataforma había hecho pequeñas modificaciones y que me estaba tomando más tiempo de lo normal subir el episodio. Así que gracias por su paciencia, gracias por su preocupación. Yo estoy bien, no me pasa nada, simplemente fue un tema técnico y por eso el episodio salió más tarde. Aprovecho también para contarles algo curioso que descubrí. Resulta que tengo una homónima. Hay otra Wendy Neciosub por ahí, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, con el mismo nombre. Pero hay una forma muy fácil de reconocerme. Primero, que yo soy Wendy con doble D. Wendy con doble D. Así como la de Peter Pan, Wendy, pero con doble D. Eso me hace única. Y lo segundo es que mi cuenta en Instagram está verificada y también mi cuenta de Facebook. Si quieren encontrarme a través de las redes sociales, siempre pueden revisar mi página web, que es Wendy, con doble D, neciosub.com. Y sí, mi apellido es muy peruano, Neciosub. Se escribe N-E-C-I-O-S-U-P. Los invito a seguirme en redes sociales y a que estemos más conectados. Y ahora sí, vamos con las lecturas del día de hoy. Números, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 31. Marcos, capítulo 12, versos del 18 al 37, Salmo 48, versos del 1 al 14 y Proverbios, capítulo 10, verso 26. Aprendamos un poco sobre el libro de Números. Números, su propósito es describir la historia acerca de cómo el pueblo de Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecó y cómo fue castigado, y también cómo se preparó por segunda vez para entrar en la tierra de Canaán. Se presume que el escritor de este libro de Números es Moisés, y las personas claves de las que habla el libro de Números son Moisés, Aarón, Miriam, Josué, Caleb, Eleazar, Coré y Balaam. Números describe la trágica historia de la incredulidad de Israel. Esta narrativa sirve como una lección viva para el pueblo de Dios, donde podemos y debemos confiar en Dios porque Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Además, Números también nos muestra claramente la paciencia de Dios, ya que una y otra vez Él suspende su juicio y preserva a la nación. Sin embargo, su paciencia no se debe dar por sentada, porque el juicio vendrá. Así que debemos creer y también debemos obedecer. Al comienzo del libro de Números, la nación de Israel se encuentra al pie del monte Sinaí. El pueblo ya había recibido las leyes de Dios y estaba listo para ponerse en marcha, por lo cual se llevó a cabo un censo militar y más adelante el pueblo fue santificado, es decir, apartado para Dios. Sin embargo, pronto comenzaron las quejas. Primero se quejaron por la comida, luego por la autoridad de Moisés. Por esta rebeldía, Dios castigó a algunos, pero perdonó a la nación gracias a las oraciones de Moisés. Y bueno, no los voy a spoilear más, sino que vamos juntos a leer Números, capítulo 4, verso 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto.
Luego, cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Luego, extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Después, extenderán por encima de todo esto una tela escarlata y finalmente, sobre la tela escarlata, una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego, colocarán las varas para transportar la mesa. Después, cubrirán el candelabro con una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego, pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para incienso y recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar. Tomarán el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en una tela azul. Lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. Quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar, los braseros, los tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirían. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas y se le asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante. Si lo hacen, morirán. El Señor le dijo a Moisés: registra los nombres de los miembros de la división gersonita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anota en una lista todos los nombres de los 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Los clanes de los gersonitas serán responsables del servicio en general para transportar cargas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí, junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son responsables de todos estos objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos, y también asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberán transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora, registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meraritas de la tribu de Leví.
Anota en una lista todos los hombres entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas. Ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes y las bases. Asimismo, los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas y cuerdas, y los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar. Estos son los deberes de los clanes meraritas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así que Moisés y Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división coatita por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.750. Este fue el total de hombres de los clanes coatitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Y también anotaron a la división de los gersonitas por sus clanes y familias, y la lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.630. Este fue el total de hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor lo había ordenado. También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó 3.200. Este fue el total de hombres de clanes meraritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces, Moisés, Aarón y los jefes de Israel anotaron en una lista a todos los levitas por sus clanes y familias. Todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo. Sumaban 8.580. Cuando registraron sus nombres, a cada hombre se le asignó su tarea y se le dijo que debía transportar tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Así se completó el registro tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Números, capítulo 5. El Señor le dio las instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel, o un flujo, o quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Así que el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable y deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional, y darlo a la persona que perjudicó. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago le pertenece al Señor y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Todas las ofrendas sagradas de los israelitas que lleven a un sacerdote le pertenecen a él. Cada sacerdote puede quedarse con todos los donativos sagrados que reciba. El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más.
ella se contaminó, aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto, si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarla al sacerdote y también presentará por ella una ofrenda de 2 litros de harina de cebada. No debe mezclarse con aceite de oliva ni incienso, porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es o no culpable. Entonces, el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. Pondrá un poco de agua en el recipiente de barro y mezclará el polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, le desatará el cabello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida, el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado, ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril, al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora, que esa agua que trae maldición entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja. A la mujer se le exigirá decir: sí, que así sea. Entonces el sacerdote escribirá las maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Y después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Señor y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica, la quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba del agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá, y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no se ha contaminado y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le fue infiel, el marido debe presentar a su esposa delante del Señor y el sacerdote aplicará esta ley ritual en su totalidad. El marido será inocente de toda culpa en este caso, pero su esposa será responsable por su propio pecado. En estos capítulos de Números 4 y Números 5, vemos un llamado a la santidad y al servicio a Dios. Los versos del 1 al 3 de Números 4 nos siguen mostrando el detalle con el que Dios ordenó el servicio en el tabernáculo. Dios establece instrucciones específicas para los levitas, instrucciones específicas para los coatitas, para los gersonitas y para los meraritas. Cada grupo tenía una tarea única y sagrada. Era cargar, desmontar y trasladar los elementos del santuario. Cada servicio que nosotros hacemos es importante para Dios. Cada uno de nosotros tiene una función en su reino. No se trata solo de hacer algo para Dios, sino de hacerlo con reverencia, hacerlo con obediencia, hacerlo tal y como Dios nos ha dicho que nosotros hagamos su servicio. El servicio a Dios no es una opción, es una respuesta de amor a su llamado. Dios nos ha salvado de tantas, nos ha entregado la vida eterna. ¿Cómo no vamos a servirle cada día de nuestras vidas? Uno de los detalles más impactantes de este pasaje es que los coatitas no podían tocar los objetos sagrados, ni siquiera verlos sin su cobertura. ¿Por qué?
porque morirían, dice Números 4:15. Entonces, esto nos muestra la seriedad con la que Dios toma su santidad. Y es que Dios no está buscando siervos talentosos, sino siervos disponibles, pero personas que reflejen su santidad. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios a nuestra manera, pero este pasaje nos enseña que el servicio a Dios requiere obediencia y requiere santidad. No es solo el qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Dios nos llama a apartarnos para Él, ser personas santas, servir con integridad y con un corazón puro. Así que evalúa tu corazón. Y en número 5, Dios da instrucciones sobre la purificación del campamento. Cualquier persona impura debía ser removida temporalmente para que el pueblo permaneciera santo. Además, se menciona la importancia de confesar los pecados y de hacer restitución cuando alguien haya sido perjudicado. Los versos del 5 al 8 de número 5, Dios incluyó la restitución como parte de su ley para Israel. Era un concepto único en esos días. Cuando alguien le robaba a otra persona, el culpable tenía que restituirle a la víctima lo que le había robado más intereses. Cuando nosotros le hagamos daño a otra persona, debemos arrepentirnos y restaurar la relación, pero hacer más que simplemente pedir disculpas. Hay que buscar la manera de mejorar las cosas y, si es posible, dejar a la víctima en una condición mejor de lo que estaba antes del incidente. Sé que es difícil, pero no es imposible. Si nosotros somos las víctimas de algún daño, debemos buscar la paz en vez de buscar venganza. Un corazón arrepentido es el primer paso para una vida transformada. Dios no busca perfección, Dios está buscando rendición. El pecado contamina nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. No podemos vivir en impureza y esperar que Dios bendiga nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos una restitución, Dios nos restaura. Y me sorprendió mucho la parte final de número 5, que concluye con el ritual del agua amarga, que era una prueba para verificar la fidelidad en el matrimonio. Aunque este pasaje puede parecer duro, refleja una verdad clave. Dios valora la fidelidad y la pureza en el matrimonio. La integridad no es una opción para los que siguen a Cristo. Es el cimiento de nuestra relación con Dios y con los demás. La fidelidad en el matrimonio simboliza nuestra fidelidad a Dios. Así es como Él quiere que nosotros vivamos en pureza. Él quiere pureza en nuestro caminar. Evalúate hoy. ¿Estás sirviendo a Dios con santidad? ¿Hay algo en tu vida que necesite purificación? ¿Eres fiel a Dios en cada área de tu vida? Si no es así, hoy puede ser un día en el que te comprometas nuevamente con Dios y con su propósito. Él nos llama a vivir una vida de santidad. Y la santidad con Dios sí es posible. Y también nos llama a servirle y a servirle con excelencia. Marcos capítulo 12, verso 18. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte, y le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su marido debe casarse con la viuda y debe darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. El tercer hermano se casó con ella y lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. He tenido que parar para reírme un ratito porque me encantó la respuesta de Jesús. Y márcala ahí, el verso 24. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios.
Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés y en la historia de la zarza ardiente? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos y no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Verso 28. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marca ese verso 30. Y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a todos tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Yo creo que el error continúa siendo el día de hoy que la gente no conoce las Escrituras. En este pasaje de Marcos, Jesús enfrentaba tres grandes temas: la resurrección, el mandamiento más importante y la identidad del Mesías. En cada respuesta, Él revelaba verdades profundas sobre Dios, sobre el reino y sobre nuestra relación con Él. Pero ¿qué sucede? Los saduceos, que no creían en la resurrección, intentaron atrapar a Jesús con una pregunta sobre el matrimonio en la vida eterna, y Jesús les responde con autoridad en Marcos 12:25. Les dice: cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en matrimonio. Y dice: serán como ángeles del cielo. Y aquí Jesús no solo corrige el pensamiento de ellos, sino que les muestra su error. No conocían las Escrituras, ni tampoco conocían el poder de Dios. Muchos podemos caer en lo mismo: saber de Dios, pero no experimentarlo. Amigos, la fe no es solo información sobre Dios, es una transformación por el poder de Dios. La resurrección no es un simple concepto teológico, es el núcleo de nuestra esperanza. No vivimos solo para esta vida. Si tú crees que todo se acaba acá, estás equivocado. Después de esta vida hay otra. Jesús nos recuerda que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Nuestra fe debe estar en su poder para darnos vida eterna. Ahora, quiero explicarles algo, porque cuando Jesús habla que los resucitados serán como ángeles del cielo, no está diciendo que al morir nos convertiremos en ángeles. Más bien explica que en la eternidad no habrá matrimonio ni habrá reproducción, porque nuestra vida será diferente. Será enfocada completamente en adorar y en tener comunión con Dios, para evitar cometer errores. Hay muchos que
He escuchado decir, bueno, este ser querido falleció y ahora tengo un ángel en el cielo. No nos convertimos en ángeles cuando morimos. Los ángeles son seres creados por Dios, distintos a los seres humanos. Nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, y en la resurrección recibiremos cuerpos glorificados. Y es lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versos del 42 al 44. Pero seguiremos siendo humanos, no seremos ángeles. La resurrección es real. Jesús está respondiendo a los saduceos, a quienes no creían en la resurrección. Y él afirma que la vida después de la muerte no es como la terrenal, sino como una nueva existencia en la presencia de Dios. Y la última parte del verso donde dice que Dios no es un Dios de muertos, y luego dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que significa que ellos aún viven para Él. Esto confirma que la muerte no es el final y que hay vida después de la muerte en la presencia de Dios. Y luego en los versos 30 y 31, cuando los maestros de la ley tratan de ponerle zancadillas a Jesús y le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí Jesús resume la esencia de toda la ley: el amor. No se trata de reglas, no se trata de rituales, sino de una relación basada en el amor genuino. ¿Estamos amando a Dios con todo nuestro ser? ¿Nuestro amor por los demás también refleja ese amor? El verdadero amor no es solo emoción, es devoción. Y Dios nos llama a amar incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. Hay eternidad en el amor de Dios. Confía en la resurrección. No vivas solo para esta vida. Vive para la vida eterna también. Ahora vamos a Salmos capítulo 48. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte de Sión, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad. Pero al verla, se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo. ¿Cómo lo merece tu nombre, oh Dios? Serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte de Sión. Que se alegre todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén. Anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas las ciudadelas para que puedan describirlas a las generaciones futuras. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. El Salmo 48 es un himno de alabanza que celebra la grandeza de Dios y la seguridad de encontrarnos con Él. Fue escrito como una exaltación de Jerusalén, pero su mensaje trasciende el tiempo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro Rey eterno. En el verso 1, el salmista empieza exaltando la grandeza de Dios, la ciudad de Dios, Jerusalén. Y no era especial por sus murallas o por su ubicación, sino porque Dios habitaba en ella. Nuestra seguridad no proviene de nuestra situación, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tampoco proviene de tu nacionalidad, sino de la presencia de Dios en tu vida. Esa es tu seguridad. Dios
no es solo parte de tu historia, Él es tu historia. Tu vida encuentra propósito en Dios. Hoy, esa ciudad de Dios somos nosotros, su pueblo. Así que vivamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. El verso 3 dice, Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Entonces, los reyes enemigos se unieron para atacar, pero cuando vieron la gloria de Dios, se llenaron de pánico y huyeron. Esa imagen nos recuerda que Dios pelea nuestras batallas. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, nosotros no debemos temer, porque Dios es nuestro defensor. No temamos la tormenta, porque Dios es tu refugio en medio de ella. Si tú sientes miedo o incertidumbre, recuerda esto. No hay nada que pueda derrotar a aquel que está firme en Dios. Y por último, el verso 14 me encantó. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Dios es nuestro guía eterno. Este versículo es un ancla para nuestra fe. Dios no es solo Dios en los tiempos buenos, sino también para toda la eternidad. No importa lo que enfrentemos hoy, Él nos guía hasta el final. Cuando no sepamos qué hacer, confía en Dios. Su dirección siempre es mejor que tu incertidumbre. Y por último, Proverbios 10:26. Los perezosos irritan a sus patrones como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Este proverbio usa dos imágenes muy vividas: el vinagre que irrita los dientes y el humo que causa incomodidad a los ojos. Ambas experiencias son molestas y desagradables, y así es una persona perezosa para quienes dependen de ella. La pereza es una carga para los demás. La pereza no solo afecta a quien la practica, sino que también perjudica a los que lo rodean. Un trabajador irresponsable genera frustración, estrés, desconfianza para su equipo. Dios nos diseñó, pero para trabajar con excelencia, no para dar excusas. Cuando evitamos el esfuerzo y la responsabilidad, no solo nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que también dañamos nuestra credibilidad y las oportunidades que Dios nos da. Así que la diligencia honra a Dios. Si la pereza es una molestia, la diligencia es una bendición. La Biblia nos llama a trabajar con excelencia y compromiso en todo lo que hacemos. Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Yo creo que Dios bendice la excelencia, porque Él mismo es un Dios de excelencia. Así que hoy es un buen día para decidir vivir con diligencia, con excelencia, con propósito y eliminar la pereza de tu vida. Y ahora quiero que escuches el testimonio de Sandra desde México. Bendiciones a todos. Mi nombre es Sandra de Reynosa, Tamaulipas, México. En el 2018, con una hija de 18 años, casi 19, uno de 13, un hijo de 13, de casi 14. Teníamos 9 años queriendo tener nuestro tercer bebé. No se habían dado las cosas. Y en abril del 2018 me enteré que estaba embarazada. Tenía un poco menos de 4 semanas. 2 días después empecé con sangradito leve. Me dieron medicamento, me tuvieron en reposo. A la semana 6 se me quitó el sangrado. Entonces pudieron hacerme un ultrasonido y pudimos escuchar el corazón de ese bebé. A las 7 semanas me dio una hemorragia muy fuerte. Le hablé a mi doctora, la vi en el hospital, me checó varias veces y me dijo que mi bebé no latía su corazón. Entonces me tuvieron que hacer un legrado. Eso fue un 17 de mayo del 2018. Fue un dolor tremendo perder ese bebé tan esperado. Y en junio de ese mismo año 2018 me da una hemorragia otra vez muy fuerte. Le comento a la ginecóloga, me dice que igual es un mioma que traigo, que esperemos a que llegue mi periodo menstrual y que terminando pues me quita el mioma y pues de una vez me quita matriz. Yo dije, ok, ya no quiero hijos, esto que viví fue demasiado triste y no quería volver a pasar por algo así. En agosto yo busco otro doctor porque yo me sentía mal, yo no sabía si era la depresión, si era qué. Pero busco otro doctor, le llevo todo mi caso, me hace un ultrasonido. Cuando me hace el ultrasonido, veo a la pantalla y vemos un bebé grande, agarrándose los ojos, moviendo los pies. Entonces yo me quedé en shock. El doctor le pide los papeles a su asistente, empieza a ver y me dice, es tu bebé. Y yo, ¿cuál bebé? Y me dice, es el mismo bebé. Tienes 21 semanas, creo que tenía 21 semanas. Y me dice, no, pues le digo, ¿cómo puede ser? Me dice, no, pues médicamente no sé qué decirte. Entonces me manda con un especialista, el cual me checa y me dice que pues tengo 21 semanas, que está avanzado el embarazo, pero que pare el embarazo. Que él me recomienda que pare porque el corazón estaba mal, el intestino estaba mal y que me daba un 20% de probabilidad de que el bebé naciera.
que llegara a término. Y si nacía, lo más probable es que se iba a morir. Y que qué calidad de vida le iba a dar y pues qué mejor para el embarazo. Yo le dije a ese doctor que así me dieron 1%, que yo creía en un Dios que era un Dios de milagros y que si Dios había hecho ese milagro, pues Dios no hace las cosas a medias. Entonces me aferré a ese embarazo, cambié de doctor y encontré un doctor que le llevé el caso y me dijo que para él era un milagro y que él quería ser, le encantaría ser parte de ese milagro. Me quedé con él. La verdad ya no me quise enfocar. Mi marido preguntaba, yo no quería que ella preguntara nada del corazón, del intestino. Yo quería dejar todo en manos de Dios. Y sí, con miedo, claro, porque soy humana. Claro que tenía miedo, pero tenía una fe impactante, o sea, una fuerza que Dios me dio en ese momento. Pasa el tiempo, en el 15 de diciembre del 2018 nace esa bebé tan esperada y nació perfecta. Es una niña sana, es una niña hermosa, es una niña que desde muy chiquitita, acaba de cumplir 7 años y desde muy chiquitita me di cuenta, ella tiene una conexión tremenda con Dios, ella ama a Dios, ella lee su Biblia, ella ora, ella viene a un propósito grande y claro, nos vino a acercar mucho más a Dios. Se llama Samara Mirai. Samara significa la protegida por su Dios. Mirai es milagro, pero en vasco. Y es una bendición. Y a quien esté oyendo esto, yo sé que necesitan saber que Dios no tiene imposibles. O sea, Dios realmente es un Dios de milagros grandes. Él es impactante como Él me demostró que para Él nada es imposible. Si para mí Dios hizo un milagro en mi vida de ese tamaño, lo puede hacer en cualquiera. De verdad, Dios es tan grande, más grande de lo que imaginamos. Mi querida Sandra, tu testimonio tocó profundamente mi corazón. Escuchar cómo atravesaste el dolor de perder a ese bebé tan esperado, la confusión de los diagnósticos médicos y luego descubrir que Dios ya está obrando un milagro dentro de ti, nos recuerda que el Señor siempre tiene la última palabra. Tu historia no solo es la llegada de una niña, es la manifestación del poder de Dios en medio del dolor. Y si ustedes vieran a esa niña, porque Sandra me envió una foto de Samara, su milagro. Samara significa la protegida de Dios y Mirai, el milagro. Y es exactamente lo que sucedió en la vida de Sandra. La vida de Samara Mirai es un milagro, es un recordatorio constante de que cuando todo parece perdido, Dios todavía puede sorprendernos. Gracias por compartir tu fe, tu valentía, tu confianza en Dios, aun cuando los médicos hablaban de pocas probabilidades y de diagnósticos difíciles. Tú decidiste creerle al Señor y hoy Samara Mirai es la evidencia de que Dios sigue haciendo milagros hoy. Quiero regalarte Jeremías capítulo 32, verso 27 que dice: Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Me gustaría hoy orar con todas aquellas mujeres que anhelan ser madres. Dios mío, yo te doy gracias por la vida de Sandra, por su fe, por su valentía, por ese milagro hermoso llamado Samara Mirai. Gracias porque su vida es un testimonio vivo de que tú sigues obrando hoy. Dios, yo quiero presentarte a cada mujer que escuchó hoy ese testimonio, a las que anhelan ser madres, a las que han llorado por un embarazo perdido, a las que han recibido diagnósticos difíciles, o las que han sentido que en algún momento ese sueño se apagó. Dios, tú tienes el poder de consolar sus corazones, de sanar sus heridas, de restaurar lo que tengas que restaurar internamente en ellas. Y si está en tu perfecta voluntad sorprenderlas, hazlo, Señor. Que ellas hagan esa oración de Ana, que ellas crean que son unas Elizabeth para ti. Sorpréndelas con un milagro, Dios. Que ese imposible se vuelva posible en poco tiempo. Recuérdales que tú eres el Dios que abre caminos donde no los hay. Eres el Dios que trae vida donde había muerte. Eres un Dios de esperanza y un Dios de restauración. Que ninguna mujer hoy se sienta sola con su dolor, porque tú estás con todas ellas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy también te invito a escuchar el testimonio de Edix desde Colombia. Hola mi querida Wendy, hola mi querida comunidad de íntimos. Saludos desde Colombia, un fuerte abrazo, deseo grandemente la presencia de Dios en sus vidas. Este testimonio lo venía anhelando desde hace tiempo. Hace más de un año comencé a sufrir de un cálculo en el uréter de casi 9 milímetros. Con el cual sufrí muchísimo dolores. Pues las personas que han sufrido
o que están sufriendo en este momento de ese dolor me entenderán. Eran pastillas tras pastillas para calmar el dolor, tratamientos, bueno, muchas cosas intenté. Iba al hospital, solo me inyectaban y me mandaban para la casa. Fui varias veces al hospital, pero solo me inyectaban y para la casa. Realicé trámites para operarme, pero bueno, era un proceso largo, citas de espera largas. Y en septiembre, octubre, cuando ya estaba casi todo listo para operarme, sucedieron más obstáculos y me cambiaron el urólogo y tenía que comenzar desde cero con el urólogo y no había citas otra vez hasta nuevo aviso y bueno, en fin, me sentí muy frustrada, llegué llorando a la casa. Dije, Dios, ya no más, no intentaré más operarme, que se haga tu voluntad, te lo dejo todo en tus manos. Y oraba casi todas las noches por eso, porque me sanara de eso. Sufría mucho. Y bueno, hasta que hoy 13 de febrero ocurrió el milagro. Por eso lo estoy contando, porque yo le dije a Dios, Dios, por favor, yo contaré tu testimonio, pero por favor, ayúdame. Y bueno, hoy sucedió y lo expulsé y fue tan perfecto el milagro de Dios que estaba sentada en el baño sin dar muchos detalles y cuando me levanté sentí y cuando me levanté cayó al piso. Y bueno, la dicha no me cabe en el pecho de la felicidad. Ya me calmé, pero estaba brincando de un pie porque la felicidad era enorme, sufriendo de tanto tiempo del dolor, tomando pastillas. Bueno, estoy muy feliz. Gracias, Wendy, por todo, por esas palabras diarias que nos das, que nos elevan la fe, porque a veces se nos apaga, pero escucharte nos eleva nuevamente la fe. Y bueno, Dios sí obra en el momento perfecto. Estoy muy feliz por eso. Gracias y saludos a todos. Bendiciones. Mi querida Edix, gracias por compartir tu testimonio. Tu historia me recuerda que cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, cuando ya sentimos que hemos intentado todo, todavía puede suceder algo más poderoso. Tenemos que entregarlo en manos de Dios. Quiero regalarte este versículo en Jeremías capítulo 30, verso 17, que dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Hoy vemos que esta palabra se cumple y es realidad en tu vida. Él escuchó tu oración en medio del dolor y ha traído sanidad a tu cuerpo. Y a todos los que me están escuchando hoy, quiero decirles, nuestro Dios es un Dios que trae alivio, que trae sanidad, que trae descanso. Yo sé que hay muchos que están cansados de luchar con el dolor. Hagan una oración a Dios, clámenle a Él, pídanle con fe, así como pidió Edix, porque Dios sigue obrando milagros cada día. Y por último, quiero compartirte el testimonio de Frenesí Barrantes. Frenesí estuvo durante un tiempo en una empresa que, aunque le daban trabajo, también la drenaban en el alma. Era un ambiente tóxico, horarios extensos, una carga emocional que poco a poco iba apagando la paz en su corazón. En medio de todo eso, ella aplicó a un puesto dentro de la misma empresa. Su currículum cumplía con todos los requisitos, encajaba perfectamente, pero aún así recibió una respuesta negativa. Le dijeron que no cumplía con el perfil. En ese momento pudo haber sido un golpe duro, pero Frenesí eligió mirar más alto. No se lo tomó personal, no se quebró, simplemente le dijo a Dios: si esto no es para mí, yo confío en que tú me estás librando y yo confío en tus planes. Al día siguiente, mientras revisaba LinkedIn, vio una oferta laboral que le llamó mucho la atención. El tiempo para postularse ya había cerrado, pero ella vio un correo electrónico. Sin muchas expectativas, sin exigencias, solo poniéndose a disposición, envió su CV. Y ahí empezó algo distinto. Le respondieron, la entrevistaron
y todo el proceso fue diferente, grato, lleno de paz. Hoy Frenesí puede decir con alegría que está recibiendo el trabajo que tanto le pidió a Dios, un trabajo con buenas condiciones, con dignidad, con descanso para su corazón. Y ella reconoce que Dios conocía lo que había en lo profundo de su interior y que esta oportunidad no llegó tarde, llegó en el momento perfecto, porque los planes de Dios siempre son más perfectos que los nuestros. Frenesí nos dice, Jesús también fue rechazado, Jesús también fue aislado, Él conoce nuestros quebrantos y por eso vale la pena tener fe y confiar. Mi querida Frenesí, gracias por compartir tu testimonio, gracias por enseñarnos que cuando una puerta se cierra, no siempre es rechazo, muchas veces es protección de Dios. Dios vio lo que tú no veías. Mientras tú eligiste no endurecer tu corazón, Él estaba preparando un lugar mejor para ti. Que nunca se te olvide que cuando tú confías en Dios, Dios se encarga del resto. Quiero regalarte Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7, que dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y agradézcanle por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Y hoy también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a Alexandra Escamilla, que Dios te bendiga, Rocío Gilbay, muchas gracias Isabela Cristina Gómez, muchas gracias Julio González, muchas bendiciones mi querido Miguel Quijada Betancur. Hoy quiero regalarles a ustedes, queridos, Nahum capítulo 1, verso 7, que dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Nunca se olviden, queridos, que Dios está cerca de sus oraciones, que Dios es su refugio, su lugar seguro, su roca firme. Siempre podremos permanecer en Él y ustedes estarán en mis oraciones. Muchísimas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Y mañana ya vamos a estar corriendo nuestros últimos 65K y comienza la cuenta regresiva. Vamos adelante que sí se puede. Estamos corriendo no solos, con la ayuda del Espíritu Santo. Y Él cada día nos da entendimiento, sabiduría y discernimiento. Que tengan un día fabuloso lleno de la paz de Dios y de su amor. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.